Hola, como la idea de usar eh, flecha, la hoja de cálculo que programé en Excel, aparentemente resultó ser una falla rotunda, lo cual me parece extraño porque es un programa que hemos usado aquí por muchos años. Mm, Voy a ofrecerles una alternativa. Esto les debería poder ayudar a resolver las tareas de las semanas 4 y 5. Y esto era lo que estaba tratando de explicar en la discusión que tuvimos ayer. Ayer fue marzo 1, martes. La idea es la siguiente. Digamos que yo tengo esta sección transversal. Mm, Tiene 5 pies de profundidad, 8 pulgadas de espesor, tiene cierto refuerzo. Y lo que quiero hacer es calcular el momento y la curvatura asociados con una deformación unitaria máxima en el concreto. Eso lo voy a hacer mediante la siguiente serie de pasos. Primero voy a definir las propiedades de los materiales. Voy a decir, por ejemplo, que el concreto tiene esta resistencia a compresión, por lo menos sus cilindros, los cilindros del concreto que use aquí tienen esa resistencia y este va a ser el módulo de elasticidad que voy a asumir. Para relacionar esfuerzo y deformación, voy a usar las recomendaciones de Hognestad, que diría que el esfuerzo para una deformación unitaria de compresión dada pues es de este tipo. Usaría un condicional para decir que si las deformaciones unitarias son menores que cierto valor que voy a llamar epsilon 0, obtengo una cosa. Y en otros casos obtengo algo diferente. ¿Okay? Para esas deformaciones unitarias pequeñas, vamos a decir que la relación entre esfuerzo y deformación es parabólica y es de este tipo. Menos E sobre E 0 y esto va cuadrado. Y esto se multiplica por el esfuerzo máximo que podría alcanzar el hormigón dentro de la columna o en este caso la pared. Por problemas de vaciado y de curado, eso va a ser menos que F'C. Vamos a decir que es 15% menos que F'C. Esto es una parábola, simplemente. Empieza de 0 y llega a un máximo de 1 cuando epsilon es igual a epsilon 0. O sea que epsilon 0 es la deformación unitaria cuando obtengo el esfuerzo máximo. Para otras deformaciones unitarias, lo que vamos a decir es que de forma similar tengo un multiplicador que multiplica la redundancia otra vez a 0.85 F'C. Vamos a decir que lo que tengo aquí ahora es una relación lineal en la que voy a hacer lo siguiente. Voy a poner esto aquí en el numerador y en el denominador voy a poner 0.004 menos epsilon 0. De tal manera que si epsilon es igual a epsilon 0, obtengo 0 aquí. 1 menos 0 es 0 y el esfuerzo sería igual al esfuerzo pico. Cuando epsilon es igual a 0.004, entonces esto daría 1 y lo que queremos hacer es multiplicar eso por otro factor aquí, de tal manera que yo tendría 1 por 0.15, 1 menos eso haría 0.85, o sea que habría una decaída del 15% de la resistencia cuando llegamos a una deformación unitaria de 0.004. Yo tengo que definir
esta deformación unitaria, que de nuevo es la deformación unitaria cuando yo alcance este esfuerzo, que es el esfuerzo máximo. Dos veces el esfuerzo máximo, que sería pues este, y eso, perdón, y eso lo puede dividir uno por el módulo de elasticidad. Eso en este caso da, y casi siempre da, más o menos 0.002. Ok. Cuando uno hace este tipo de cosas es muy aconsejable graficar la función que uno cree estar programando para asegurarse de que en realidad sí funciona como uno espera. De tal manera que el esfuerzo va a variar con la deformación unitaria. Digamos que tenemos deformaciones unitarias desde 0 hasta 0.004. Ese esfuerzo lo queremos producir en KSI, por decirlo así. Y tenemos lo que estaba tratando de describir. Una parábola hasta una deformación unitaria de 0.002, este 0.002 de acá, y luego una línea descendiente con una decaída del 15% cuando voy desde este punto hasta este punto. Esto describe el hormigón en la sección transversal. Para el acero defino el punto de fluencia, voy a decir que es de 67.000 PSI, y como explicaba ayer en la discusión que teníamos, el modo de elasticidad es difícil de definir. Los libros dicen una cosa, antes se usaba otra, cuando uno mide obtiene otra. Yo simplemente voy a asumir que es 29.000 KSI, pero es importante recordar que no es una cantidad estricta como podrá ser tal vez la constante universal de gravedad. Ese va a ser mi acero. No todo el acero tiene este punto de fluencia, por lo menos en la tarea que les asigné. Sin embargo, para mis propósitos, para hacer esto simple, voy a asumir que este es el punto de fluencia de todo el acero, y esto no va a tener mayor efecto, no voy a cometer mayor error por ignorar el punto de fluencia del acero de menor diámetro, que es un poco menor. Voy a decir que el esfuerzo en el acero es, por supuesto, función de la deformación unitaria. Voy a decir también que voy a escoger el mínimo entre el producto de deformación unitaria y módulo de Young y Fy. Ahora, las deformaciones unitarias en el acero pueden ser de tensión o de compresión. Entonces, para evitarme problemas con eso, voy a usar valor absoluto aquí. Pero para conservar el signo de la deformación unitaria, porque algunas las voy a tener que llamar negativas y otras las voy a tener que llamar positivas, voy a usar esta función que simplemente preserva el signo. Si el número es negativo, esto me da -1. Si el número es positivo, esto me da 1, y 0 es 0. Eso me define la curva de esfuerzo de deformación para el acero. Igual que como hice para el concreto, yo debería asegurarme de que esa curva tiene la forma que espero. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a graficar el esfuerzo en el acero contra la deformación unitaria. Voy a ver qué pasa cuando voy desde, decir algo, menos 5% hasta 5%. Voy a tratar de graficar eso en KSI. Y obtengo, por supuesto, una parte lineal y una parte plana. Aquí voy a ignorar, de nuevo para hacer los cálculos fáciles, voy a ignorar
el endurecimiento por deformación. Si yo quisiera poner esto en términos no dimensionales, yo podría dividir por Fy y veo entonces que el esfuerzo va desde 0 hasta Fy, como uno esperaría. Pero me gusta más la otra manera, entonces lo voy a dejar como tenía. Ok. Entonces ya he definido completamente mis materiales. Lo que voy a definir a continuación va a ser la geometría de la sección. Voy a empezar definiendo la geometría del concreto. Esa es relativamente fácil de definir. Yo tengo cierta profundidad, que dijimos que iba a ser 5 pies, y tengo un ancho de 8 pulgadas. Esa es mi pared. El acero es un poco más complejo, si se quiere. Si vuelvo a mirar la sección, veo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capas de acero. Las capas extremas tienen barras más grandes, las capas del medio, las 3 capas del medio tienen barras más pequeñas. Voy a asumir que las barras de los extremos son del número 8 y que las barras interiores son del número 4. Eso de nuevo son en octavos de pulgada. Entonces tengo barras de 1 pulgada afuera y adentro tengo barras de media pulgada. Esas son los tamaños de las barras de acero que estoy usando. Lo otro que tengo que tratar de definir son los espaciamientos entre una barra y otra. Y eso lo voy a hacer por medio de un vector en el que voy a entrar distancias de esas barras a la parte superior de la viga, o más bien en este caso de la pared. Entonces voy a copiar esta figura, la voy a pegar acá al lado para que me ayude a recordar la geometría, y como dije antes voy a definir un vector de posiciones o profundidades desde la parte superior de la sección, o por lo menos lo que está arriba aquí en la pantalla, a cada una de las barras de acero. Si uno mira con detenimiento la figura y hace un par de sumas, se va a dar cuenta de que las profundidades de cada una de las capas de refuerzo son estas, en pulgadas. Una cosa que debería estar bien, o sería bueno corroborar, es que este número más este número deberían sumar la profundidad total, que son 5 pies, o sea 60 pulgadas. Y esto más esto efectivamente son 60. Esto más esto, 60. Esto más esto, 60. Y 30 por 2 es 60. O sea que la distribución de acero que he decidido es simétrica. Ahora, cada una de estas capas de acero tiene cierta área. Entonces decíamos que acá arriba vamos a decir que tenemos 2 barras del número 8, luego tengo otras 2 también del número 8. Las áreas de las barras del número 8 son de 0.79 pulgadas al cuadrado. Las barras del número 4, serían las barras intermedias, tienen un área menor de 0.2. Ahora pongo las unidades iguales para todo. Y la tercera capa de acero, la cuarta y la quinta son todas iguales. Las dos de abajo son de nuevo más grandes, y todo esto está en pulgadas al cuadrado. Esto define la geometría del acero, esto define la geometría del hormigón. Entonces he definido geometría, he definido materiales, he definido la sección transversal por completo.
Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir la deformación unitaria máxima en el hormigón. La voy a llamar epsilon sub c. Y voy a tomar cualquier valor. Digamos, para empezar, que voy a tomar 0.002. ¿Okay? Luego voy a asumir la profundidad al eje neutro. La idea es que esta sección va a estar sometida a quizás carga axial y momento. Por causa de ese momento que estoy mencionando, parte de la sección estará compresión y voy a asumir que eso se da aquí en la parte superior y parte de la sección estará a tensión. En algún lugar, en la profundidad de la sección, pues voy a pasar de compresión a tensión. Eso lo voy a llamar el eje neutro. Y voy a asumir que eso está a una profundidad que voy a llamar C, medida desde la fibra superior de la sección, desde acá arriba. No sé cuánto es C para empezar, no sé. Pero voy a asumir, digamos, que son 24 pulgadas. Que una vez yo asuma esto, teniendo esto, yo ya puedo calcular la deformación unitaria en cualquier lugar en la sección transversal. Por ejemplo, yo puedo decir que las deformaciones unitarias en el acero serían de este tipo. Yo podría decir que tengo 7 capas de acero. Las voy a enumerar empezando en el 0 porque es más fácil. Y voy a decir que la deformación unitaria en el acero en la capa I va a ser igual a la curvatura, que es esta. Por definición, deformación unitaria dividido por distancia al eje neutro. Y por la misma definición yo podría multiplicar esa curvatura por la distancia ahora del acero a ese mismo eje neutro. Bueno, si todas mis distancias aquí están referidas a la parte superior de la sección, entonces yo podría decir que simplemente tome la profundidad del acero en la capa I y reste de ella la profundidad del eje neutro y así obtengo todas las deformaciones unitarias. En el acero, si yo quisiera listar esos resultados, pues obtendría por supuesto un vector. Para poder leer esto, pongámoslo en este formato, veo que algunas barras están a compresión, eso es lo que indicaría el signo negativo. Esas son barras en las cuales la profundidad del acero es menor que la profundidad del eje neutro, por tanto esto daría negativo. Entonces vamos a decir que el signo negativo para el acero significa compresión. Y otras capas de acero estarían a tensión, o para ser más ortodoxo con el lenguaje, estarían a tracción. Eso se da cuando estoy por fuera de la zona de compresión o por debajo del eje neutro. El siguiente reto sería usar esto para calcular los esfuerzos. En el acero. Bueno, yo tengo ya una función que me dice que el esfuerzo en el acero, en la capa I, va a ser función de la deformación unitaria en el acero en esa misma capa. Aquí estoy cometiendo un pequeño error, si se quiere, porque f sub s hasta este momento era una función y ahora lo estoy redefiniendo como un esfuerzo y un vector, o un vector de esfuerzos. Eso quiere decir que de aquí en adelante cuando use f sub s no lo puedo volver a usar como una función.
eso no me va a complicar la vida, entonces lo voy a dejar así para no hacer la nomenclatura más compleja. Cuando despliegue yo esos esfuerzos, y vamos a hacer eso con la transpuesta para que no nos tome demasiado espacio en la hoja de cálculo. Y vamos a hacer eso en KSI, y vamos a hacer eso con un número de cifras significativo que no parezca ridículo. Entonces lo que veo es que tengo esfuerzos de tracción y esfuerzos de compresión, los unos positivos, los otros negativos. También lo que veo es que ningún esfuerzo excede 67 KSI, que fue lo que llamé FY, o el esfuerzo de fluencia. Y eso es por cómo definí la curva de esfuerzo de formación para el acero. Y eso es precisamente lo que quiero. Ahora yo puedo hacer lo siguiente también. Yo puedo calcular la resultante de fuerzas en cero, porque ya tengo todos los esfuerzos, conozco todas las áreas, entonces yo podría sumar todos los productos de esfuerzo por área para cada una de las barras, desde la primera hasta la última, y eso me da de nuevo la resultante de las fuerzas en el acero. La voy a llamar T. No necesariamente porque todas estas fuerzas aquí sean de tracción, pero sí porque la mayoría lo deberían ser, a no ser de que tenga fuerzas de compresión muy altas. Esa fuerza, vamos a ver cuánto nos da. 77 kips. Esa fuerza de 77 kips debería ser balanceada por el hormigón en compresión. Si asumo que el hormigón no puede resistir tracción, entonces la fuerza en el hormigón sería solo de compresión y tendría la siguiente forma. Y por favor no dejen que esto los asuste, no es demasiado complejo. Simplemente lo que voy a decir es que el esfuerzo en el hormigón varía, es función de la deformación unitaria en el hormigón. La deformación unitaria, como hicimos hace un momento, debería ser curvatura, y esto es curvatura multiplicado por distancia al eje neutro. Esa distancia al eje neutro la voy a llamar Y. ¿Ok? Entonces, de nuevo, lo que tengo aquí es que el esfuerzo a compresión en un lugar dado va a ser función de la deformación unitaria en ese lugar. La deformación unitaria va a ser curvatura, que es esta relación aquí, multiplicada por distancia al eje neutro, que de nuevo la estoy llamando Y. Ese esfuerzo, si lo multiplico por el ancho y por un diferencial de altura de sub Y, me da un diferencial de fuerza. Esfuerzo por área me da fuerza. Pero esto es un área diferencial, un área pequeñita. Cuando hago eso para todas las áreas pequeñitas dentro de la zona de compresión, que va desde un valor de Y de 0, recuerden Y es distancia al eje neutro, hasta C, que es la profundidad máxima o la profundidad total del eje neutro, pues voy a estar sumando todas las fuerzas pequeñitas que actúan en cada diferencial de área para obtener el área total, o perdón, la fuerza total en el hormigón a compresión. Si las cosas me salieron bien, esto me debe dar en unidades de fuerza y me da un valor distinto. Esto es distinto de esto. Ahora, ¿por qué son esos valores distintos? Bueno, podrían haber dos razones. Una podría ser que hay una fuerza de compresión, una fuerza axial, una carga axial. Pero si ese no es el caso, entonces lo que pasaría, o la diferencia entre estas dos, tendría que ver simplemente con
el hecho de que este valor lo asumí de manera completamente arbitraria. Y vamos a mirar una elevación de un segmento del muro que estamos viendo acá. De nuevo hay una serie de barras de acero, unas grandes en los extremos y otras más pequeñas en la mitad. Para cada una de esas barras de acero fuimos capaces de calcular fuerzas y vimos que algunas podrían ser de tracción, mientras que otras pueden ser de compresión. ¿Ok? También dijimos que la resultante de esas fuerzas, que voy a representar aquí con una flecha punteada, la íbamos a llamar T, y dijimos que eso iba a estar balanceado por, o iba a actuar en el sentido opuesto a las fuerzas en el hormigón. La integral que planteamos es simplemente la resultante de esta distribución de fuerzas en el hormigón. Esto es lo que llamamos C. Lo que estaba tratando de explicar es que esas dos fuerzas son iguales y opuestas, a no ser de que haya una carga axial, porque la suma de fuerzas en el eje Y, si este fuera el eje Y, pues debería ser igual a 0 si Newton todavía está en lo correcto, y en ese caso tengo que T más la carga axial, que la podemos llamar P, eso debería ser igual a C. Si P es igual a 0, entonces T debería ser igual a C. Por supuesto, esta distribución de fuerzas que asumía aquí tiene que estar causada o tiene que estar relacionada con un momento M. La suma de todos los momentos para este cuerpo libre tiene que ser igual a 0. Todos los momentos. Eso incluiría este momento, el momento que esta fuerza pueda causar, el momento que esta fuerza pueda causar, el momento que esta fuerza pueda causar, todas ellas, calculado con respecto a cualquier punto. Por conveniencia, usualmente se toman momentos con respecto a este punto para no tener que preocuparse por el momento causado por la carga axial. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a tratar de tomar momentos con respecto a este punto y vamos a tratar de satisfacer esta ecuación de equilibrio. Ok, entonces para demostrar cómo se hace esto, para propósitos ilustrativos, vamos a decir que tenemos una carga axial igual a 10% de F'C multiplicado por el área de hormigón. Me da más o menos 200 cubes. Entonces, si entendimos el diagrama de cuerpo libre que acabamos de discutir, podríamos hablar de equilibrio de fuerzas axiales. Entonces, como dijimos, T más P deberían, perdón, T más P deberían ser iguales a C. T más P me da 288 kips. C es muy distinta.
me da 469 kips. Lo que esto quiere decir es que no estoy satisfaciendo equilibrio con la distribución de deformaciones unitarias que asumí. O para ponerlo de otra manera, asumí que el eje neutro está demasiado profundo, porque tengo demasiada fuerza con presión comparado con esto. Entonces lo que tengo que hacer para reconciliar estos dos números, que deberían ser iguales de acuerdo con lo que dijo Newton, un equilibrio de fuerzas en la eje, es asumir una profundidad de eje neutro menor. Vámonos a, digamos, vámonos al otro extremo, vámonos a un eje neutro de 5 pulgadas, mucho menor. Ahora lo que vemos es lo opuesto, que tengo mucha fuerza de este lado, del lado de tensión, por llamarlo así, o en nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos muchas fuerzas apuntando para abajo y las fuerzas que apuntan para arriba son demasiado pequeñas. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Eso me quiere decir que el eje neutro está en algún lugar entre 24 y 5. Esto se puede hacer de muchas maneras, pero lo que voy a hacer es iterar aquí con paciencia. Esto se puede incluso automatizar, pero voy a iterar aquí con paciencia hasta reconciliar estos dos números y ya me vuelvo a conectar. Ok, entonces ya hice varias iteraciones y llegué a este resultado en el que para un eje neutro de 17 pulgadas obtengo que las fuerzas que apuntan para abajo en mi diagrama de cuerpo libre son aproximadamente iguales a las fuerzas que apuntan para arriba. Eso de nuevo lo hice variando el valor de C que definía acá arriba. Si yo no quiero subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar en la hoja de cálculo, como discutimos en alguna otra ocasión, yo puedo usar una definición de este tipo de variable global y definir C abajo aquí junto a donde necesito ver estos resultados. Pero para no complicar mi historia, voy a dejar mi hoja de cálculo así. En vez de hacer eso, voy a hablar más bien de algo más interesante. Voy a hablar del hecho de que necesito tener equilibrio de momentos. Si tomo momentos con respecto a la línea de acción de la carga axial, entonces concluiría que el momento debería ser igual al momento causado con respecto a esa posición por esto, fuerza en el hormigón, más los momentos causados por las fuerzas en el acero. El momento causado por la fuerza en una barra, digamos por una de las barras que esté a tracción, debería ser igual a la fuerza en dicha barra, que sería esto, multiplicado por la distancia desde esa barra hasta el punto de acción de la carga axial. Y si aplico que la carga axial está actuando en la mitad del elemento, que es lo que uno usualmente asume en el análisis y es lo que a uno le dan los programas, entonces este sería el brazo de palanca de esa barra. Esto sería el brazo de palanca de esa barra. Si uno mira con detenimiento los signos que podrían tener esta cantidad y esta cantidad, se va a dar cuenta de que así como está, yo no cometo ningún error de signos. Eso voy a dejar que ustedes lo hagan por su propia cuenta. Simplemente les voy a decir que si esto es positivo, eso quiere decir que estoy hablando de una barra que está por fuera de la zona de compresión, una barra que está a tracción. Y si esto también es positivo, yo estaría hablando, digamos, de una barra como esta, acá afuera. Barra como esta. Y el momento generado por esa barra, de verdad, es opuesto a
el momento que estoy calculando, entonces debería tener un signo positivo en mi ecuación aquí. Por lo menos para ese caso evidente, mis signos funcionan. Para otros casos no tan evidentes, también funcionan y los invito a que corroboren eso por su propia cuenta. Ahora tengo que hacer lo mismo para el hormigón. Lo que tengo dentro de la integral aquí son diferenciales de fuerza. Necesito multiplicar cada uno de sus diferenciales de fuerza por distancia a la línea de acción de la carga axial. Esa distancia debería ser igual a distancia al eje neutro más la distancia desde el eje neutro hasta la mitad de la sección. Y eso sería esta distancia acá. Esta es la distancia desde la fibra extrema hasta la mitad de la sección. Esto sería distancia desde la fibra extrema hasta el eje neutro. La diferencia entre esas dos es la distancia desde el eje neutro hasta la mitad de la sección. Eso más esta distancia que sería del eje neutro a la fibra en la que esté trabajando, representada por este diferencial. Eso me da distancia total desde cada lugar en el que calcule el esfuerzo hasta la línea de acción de la carga axial. Eso me da, esto no trabaja, eso me da un momento de 1400 kip feet. Esto, por supuesto, no necesita tantas cifras significativas. 1400 kip feet o en kip por pulgada me da 17.000 kips por pulgada. Ahora, esto ya lo tengo programado en flecha. Yo sé que a ustedes no les gustó mucho flecha. Sin embargo, lo enseño aquí para que vean que lo que acabo de hacer con MATCAD es lo mismo que estarían ustedes haciendo con flecha. Esta es la carga axial que asumí en MATCAD. Esta es la resistencia del hormigón que asumí también en MATCAD. Esto, sin embargo, para ser consistente con lo que hice en MATCAD, lo debería multiplicar por 0.85. De nuevo, para tener en cuenta la diferencia entre la calidad del concreto en el cilindro y la calidad del concreto en el elemento, en el muro, en este caso. Este es de nuevo el módulo de elasticidad asumido. Esta es la deformación máxima unitaria que voy a asumir en el concreto. Fy es 67. Módulo de elasticidad del acero es 29.000. Tengo 7 capas de acero con estas áreas y a estas distancias desde la fibra inferior. Todas tienen estas características. A eso se refiere este 1, se refiere a esta línea 1. Y la sección es de 8 por 60. Si le doy calcular, MATCAD actualiza todos los valores y me dice que para una deformación unitaria en el concreto de 0.002, el momento, que sería este valor aquí, es precisamente de 17.000 pulgadas y la profundidad del eje neutro es de más o menos 17 pulgadas. Eso es exactamente lo mismo que obtuve con mi hoja de cálculo. De tal manera que si ustedes quieren hacer una curva momento versus curvatura como la que hace flecha, ya lo pueden hacer a mano. Con MATCAD tendrían que generar cada una de estas líneas. Cada una de estas líneas aquí representa, perdón, líneas así, representan un puntico aquí en esa curva. La curvatura máxima se supone que ocurre cuando uno llegue a una deformación unitaria máxima, que puede ser de 0.004, 0.003 o quizás más, dependiendo de un montón de factores que
ahora mismo no cabe discutir. De tal manera que con esta hoja de cálculo ya ustedes pueden hacer todo lo que Flecha se suponía que iba a hacer para ustedes, pero aparentemente no lo hizo. De nuevo, las conclusiones aquí, o lo que saca uno de esta hoja de cálculo, sería el momento y la profundidad del eje neutro, o para ponerlo de otra manera, la curvatura, que sería, una vez más, información unitaria dividido por distancia al eje neutro. Eso me da, vamos a ponerlo en decimales, un punto, 3 ceros, 118. Si comparo eso aquí con lo que tengo en Excel, creo que tengo un punto, 3 ceros, 116, básicamente el mismo valor. Todo hecho aquí a mano, de una manera transparente y espero sencilla. Entonces, los invito a que traten de reproducir estos números ustedes mismos, ya sea con Mathcad o con MATLAB o a mano, si es el caso, y generen una curva de momento contra curvatura para esta sección, que es de la que se habla en la tarea 5. Podrían hacer lo mismo para las secciones de la tarea 4, usando el mismo procedimiento. ¿Ok? Entonces espero eso sea de ayuda.